San Francisco Javier, el apóstol de Oriente. Cómo un solo hombre evangelizó naciones. La increíble historia de San Francisco Javier, de la nobleza española a convertir miles en Asia. ¿Cómo lo logró? La verdadera aventura de fe que cambió un continente. ¿Imaginas renunciar a una vida de lujo, honor y fama segura para embarcarte hacia lo completamente desconocido, hacia tierras donde tu vida valdría menos que un suspiro? Esta no es la trama de una película. Es la historia real de Francisco de Jasso y Azpilicueta, el hombre que hoy conocemos como San Francisco Javier. Nacido en el castillo de Javier, en la Navarra española, en 1506, Francisco tenía el mundo a sus pies. Joven, brillante, de familia noble, se fue a la Universidad de París, no para ser sacerdote, sino para seguir una prestigiosa carrera académica. Era el sueño de cualquier padre. Pero en París, su camino se cruzó con un hombre obstinado y cojo llamado Ignacio de Loyola. Ignacio veía en aquel joven deportista y carismático algo más, y le repetía una frase que resonaría en la historia. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Una pregunta, amigos, tomada directamente del Evangelio de Mateo 16:26. Y esa pregunta, como una espada, atravesó el corazón del joven Francisco. No fue una conversión instantánea y emotiva, fue un lento despertar. Ignacio lo invitó a los ejercicios espirituales, un retiro profundo que cambia la perspectiva de la vida. Y allí, Francisco descubrió que su sed de gloria y aventura era, en realidad, una sed de Dios. Renunció a su herencia, a su carrera, y se unió a un pequeño grupo de amigos alrededor de Ignacio. Juntos, en 1534, en la colina de Montmartre, hicieron votos de pobreza, castidad y peregrinar a Tierra Santa. Eran los humildes comienzos de lo que sería la Compañía de Jesús. Pero el destino de Francisco no sería Jerusalén. Un llamado del Papa Pablo III y la imposibilidad de llegar a Tierra Santa lo llevarían a un viaje mucho más grande. Portugal lo pedía para las Indias, y Francisco, el antiguo noble, dijo sí. Sin saberlo, se estaba convirtiendo en el apóstol de las Indias, en el misionero más grande de la era moderna. El 7 de abril de 1541, Francisco Javier zarpó de Lisboa. El viaje a la India duraba más de un año, 13 meses en una carraca portuguesa, enfrentando tormentas, calor, enfermedades y la brutal monotonía del mar. ¿Qué hace un misionero en un barco lleno de marineros rudos, soldados, mercaderes y esclavos? Lo mismo que haría en cualquier parte, servir. Se convirtió en el enfermero, el consuelo de los apestados, el mediador de riñas, el catequista de quienes querían escuchar. Llegó a Goa, India, en mayo de 1542. Goa era una ciudad portuguesa, cristiana en nombre, pero corrompida en la práctica. Francisco no comenzó por los paganos, comenzó por los cristianos. Recorría las calles con una campanilla, llamando a niños y adultos a la catequesis. Les enseñaba el credo, los mandamientos, las oraciones básicas, con una pedagogía sencilla y musical. Su método era claro. Primero reformar a los propios, para luego salir a evangelizar. Y pronto, su corazón inquieto lo llevó más allá. A los pobres pescadores de la costa de la pesquería, al sur de la India. Los Parabas, un pueblo marginado, explotado y olvidado por todos. Para ellos, Francisco no era el sacerdote europeo distante. Era un hombre que aprendía su idioma tamul, que cantaba con ellos las verdades de la fe, que los defendía de los abusos. En solo unos meses, bautizó a miles. No por imposición, sino porque veían en él un amor palpable, un padre. Su secreto no era una estrategia compleja. Era vivir radicalmente el mandamiento de Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Y él iba, sin miedo, sin calcular. ¿Qué movía a este hombre? Una certeza interior, la de San Pablo. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! 1 Corintios 9:16. Para Javier, la salvación en Cristo no era un privilegio para guardar, era un fuego para compartir.
Pero Francisco no se detuvo. Escuchó rumbre a su próxima locura de fe. Un comerciante le habló de una isla lejana llamada Zipango, Japón. Un país de cultura refinada, guerreros samuráis y, según decían, sin conocimiento del verdadero Dios. En 1549, con 2 compañeros japoneses convertidos y sin saber una palabra de japonés, desembarcó en Kagoshima. Aquí, amigos, Javier mostró una de sus mayores virtudes como misionero: la inculturación. No llegó imponiendo la cultura europea. Llegó como un humilde buscador de la verdad. Vistió como un monje budista. Estudió la lengua y las costumbres con paciencia heroica. Descubrió que los japoneses eran un pueblo orgulloso, reflexivo y espiritual. No se impresionaban fácilmente. Entonces, cambió su estrategia. En lugar de comenzar con los pobres, buscó dialogar con la élite, con los príncipes y los monjes budistas más eruditos. Les hablaba de un Dios creador, del orden del universo, de la ley moral natural escrita en el corazón, como dice San Pablo en Romanos 2, 14, 15. Y cuando le preguntaban por qué, si su religión era tan grande, los portugueses que llegaban a sus costas no eran hombres santos, Francisco sufría. Pero respondía con humildad, distinguiendo la fe de los pecados de los hombres. Su respeto ganó oídos. Logró conversar con el daimyo, señor feudal, de Yamaguchi, y hasta obtuvo permiso para predicar. En menos de 2 años, sembró una semilla pequeña pero imparable. Dejó una comunidad de unos 2000 cristianos. Y comprendió algo vital. Para evangelizar Japón, necesitaba primero evangelizar China, la fuente cultural de todo Oriente. Porque si China se convertía, Japón la seguiría. Y así, una nueva meta, imposible, nació en su corazón: entrar en la cerrada y majestuosa China. Detengámonos aquí y hagámonos la pregunta clave: ¿de dónde sacaba fuerzas este hombre? ¿Cuál era el motor de este dinamismo aparentemente sobrehumano? La respuesta no está en su carácter fuerte, sino en su interior. Francisco Javier era, ante todo, un místico en acción. Sus cartas revelan un alma profundamente unida a Dios. Pasaba horas en oración, a menudo de noche, después de un día agotador. Su alimento era la Eucaristía. En lugares donde no había sacerdotes ni iglesias, celebraba la misa con una devoción que conmovía a quienes lo veían. Su abandono a la voluntad de Dios era total. En una de sus cartas más famosas escribe: «No me acuerdo si en esta vida he tenido tanto contento espiritual como el que tengo ahora viendo ir las cosas, no como yo las quiero, sino como Dios las quiere». Eso, amigos, es santidad práctica. No era un activista frenético, era un contemplativo que ardía en amor, y ese amor tenía que salir. Su espiritualidad estaba anclada en los ejercicios de San Ignacio, que le enseñaron a encontrar a Dios en todas las cosas. Veía a Cristo en el marinero enfermo, en el niño indio, en el sabio japonés. Su caridad era legendaria. Cargaba a los enfermos a sus espaldas, compartía su escasa comida, daba todo lo que tenía. Vivía el consejo de Jesús al joven rico: «Vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme». Marcos 10:21. Él lo hizo literalmente. Su única riqueza era Cristo. Y en medio de la soledad, las incomprensiones y los peligros, encontraba una alegría sobrenatural. Una alegría que es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Esa alegría era su testimonio más convincente. En 1552, agotado pero con un fuego inextinguible, Francisco Javier emprende su último viaje. Su objetivo, entrar en China, entonces prohibida a los extranjeros. Era una misión casi suicida. Consiguió embarcarse en una expedición comercial portuguesa que llegó a la isla de Sanxián, Shangchuan, a solo 1 kilómetro de la costa china. Desde allí, trató de contactar a contrabandistas que lo introdujeran de noche, pagando una suma de dinero. Pero los planes se retrasaron, los contactos lo traicionaron, y Francisco se quedó solo, enfermo y varado en esa isla desolada. La puerta de China, el gran sueño de su vida, estaba frente a sus ojos, cerrada.
Fracaso, desde una perspectiva humana, sí. No puso un pie en el continente, no bautizó a ningún chino. Pero en el plan de Dios, ese fracaso era la consumación de su sacrificio. En una choza ruinosa, con fiebre alta y debilitado, Francisco pasó sus últimos días. Su único consuelo, un compañero leal que lo cuidaba y su mirada fija en el crucifijo que siempre llevaba. Murió el 3 de diciembre de 1552, pronunciando el nombre de Jesús, a los 46 años, solo y lejos de todo. Su cuerpo fue encontrado días después, incorrupto, abrazando su crucifijo. Fue llevado a Goa, donde hoy reposa. Su muerte, como su vida, fue un eco perfecto de la de Cristo, obediente hasta el final, abandonado en manos del Padre, sin ver el fruto completo de su trabajo. Cumplía así la palabra de Jesús: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Juan 12:24. El grano había caído, y estaba a punto de dar un fruto increíble. ¿Murió en vano? Absolutamente no. La semilla que Francisco Javier plantó brotó con una fuerza prodigiosa. En Japón, la comunidad que dejó creció contra viento y marea. Años después de su muerte, había cientos de miles de cristianos japoneses, demostrando que su método de inculturación había echado raíces profundas. Aunque luego vendría una persecución brutal, su obra fue indeleble. En la India, sus misiones siguieron vivas. Pero su legado más grande fue el modelo. Francisco Javier se convirtió en el prototipo del misionero católico, intrépido, adaptable, inculturado, centrado en Cristo y en la oración. Inspiró a generaciones de jesuitas que seguirían sus pasos, como Matteo Ricci en China o los mártires del Japón. Fue canonizado en 1622, junto a su amigo Ignacio, Teresa de Ávila y otros gigantes. Fue declarado patrono de las misiones, junto a Santa Teresa de Lisieux. Su fiesta, el 3 de diciembre, es un recordatorio para toda la Iglesia. Su legado nos muestra que la evangelización no es un opcional extra. Es el corazón mismo de la identidad cristiana. Nos desafía. ¿Estamos nosotros, en nuestro entorno, poseídos por esa misma urgencia por compartir la alegría del Evangelio? ¿O hemos convertido la fe en un bien privado? Javier nos grita, a través de los siglos, que el mundo necesita a Cristo y que hay millones que aún no lo conocen. Su vida es la prueba viviente de que un solo hombre, lleno de Dios, puede cambiar la geografía de la fe. Quizás pienses, esto está muy bien para un santo del siglo XVI, pero yo no soy así. No puedo irme a la India. Y tienes razón. Dios no te pide que seas Francisco Javier. Te pide que seas tú mismo, pero con el mismo fuego. El ir del mandato misionero, Mateo 28:19, tiene muchas formas. ¿Cuál es tu oriente? Tu oriente puede ser tu familia, tu oficina, tu universidad, tu barrio, ese grupo de amigos, las redes sociales. El principio es el mismo: salir. Salir de tu comodidad, de tu círculo de creyentes, para llevar la luz de Cristo donde hay oscuridad. Javier nos enseña que lo primero es la oración profunda. Sin ella, todo es activismo estéril. Lo segundo es el amor práctico y servicial. Antes de hablar, sirve. Como él con los enfermos del barco. Lo tercero es la valentía para iniciar la conversación. Él aprendía idiomas. Nosotros podemos aprender el lenguaje de quienes nos rodean. Sus inquietudes, sus heridas, sus preguntas. Lo cuarto es el respeto y la inculturación. No llegues imponiendo, llega dialogando, amando la verdad que ya pueda haber en el corazón del otro, para llevarla a plenitud en Cristo. Cada bautizado por el sacramento es un misionero. El Concilio Vaticano II lo dijo claramente. La obra de la evangelización es un deber fundamental del pueblo de Dios, ad gentes. Francisco Javier no era un superhombre. Era un hombre que dijo sí a Dios, con todas sus consecuencias. Su aventura puede ser la tuya. ¿Aceptas el desafío? La historia de San Francisco Javier no termina en una isla perdida en 1552. Es una historia que sigue ocurriendo cada vez que un católico rompe la barrera del miedo y comparte su fe.
Cada vez que un joven responde sí a una vocación misionera. Cada vez que una persona encuentra a Cristo porque alguien tuvo el valor de hablar. Su vida es un recordatorio de que la iglesia es, por naturaleza, misionera. No es un club, es una familia enviada. Hoy, su cuerpo incorrupto en Goa es un símbolo poderoso. El amor de Cristo, que lo impulsó, no se corrompe. Es eterno. Y ese mismo amor está disponible para ti, para que, desde tu lugar, escribas tu propia epopeya de fe. No necesitas un barco, necesitas un corazón en llamas. Como decía San Juan Pablo II, gran misionero él mismo. No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Francisco Javier las abrió de par en par, para sí mismo y para continentes enteros. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. ¿Cuál es la puerta que Dios te pide que abras hoy? Que la intercesión del apóstol de Oriente nos dé su valor, su alegría y su amor inextinguible por las almas. Y recuerda, como él decía al final de sus cartas, Intépida avante, adelante con intrepidez. ¿Te inspiró esta historia? Compártela, dale like, suscríbete y comparte este video para que más gente conozca al gigante que fue San Francisco Javier. Déjanos en los comentarios. ¿Cuál crees que es tu Oriente particular donde estás llamado a ser misionero? Unámonos en oración por las misiones. Que así sea, paz y bien.